Todavía recuerdo la curva exacta de su labio al decirlo. La forma en que Marisa ladeó ligeramente la cabeza, como si estuviera examinando un cuadro que se había cansado de fingir que le gustaba. Su risa no resonó, fue cortante. Le hice una pregunta sencilla. Mi voz no sonaba enojada ni suplicante. Solo cansada. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres?, pregunté, de pie en la sala que una vez llamamos nuestra, rodeada de cajas y fantasmas. Ella no dudó. Jonah, necesito más de lo que jamás podrás darme. Entonces vino esa risa. Corta. Afelada. Condescendiente. Como si fuera un chiste que se repetía una y otra vez. Nunca lo lograrás sin mí. No recuerdo si le respondí. Quizás solo me quedé allí, mientras el aire se espesaba a cada segundo que recogía su último bolso de diseñador. Las ruedas de su maleta resonaron contra los signos de puntuación que parecían madera dura, marcando una frase que no quería leer. Y tras su sonrisa burlona, con sus gafas de sol sobre su cabello perfectamente esculpido, estaba Griffin Hart. Parecía un hombre rico. Olía a poder. El tipo de hombre que nunca cargaba sus propias maletas ni revisaba el saldo de su cuenta. Ya había visto su nombre antes. Era dueño de una cadena de restaurantes. Acababa de abrir uno en el centro con un nombre pretencioso y una política aún más ridícula, solo con lista de espera. Y ahora, al parecer, había captado su atención. Griffin no dijo mucho. No le hacía falta. Su silencio estaba aderezado con petulancia, como si ya supiera que no era competencia. Como si pensara que debía agradecerle por limpiar un desastre. Me dirigió una mirada que jamás olvidaré, que decía, deberías haber sabido que esto pasaría. Y entonces la rodeó con el brazo como si ya fuera propiedad transferida. Ella no se inmutó. No miró atrás. Salieron juntas por la puerta, con los tacones resonando como el metrónomo de mi desmoronamiento. Durante horas permanecí en el silencio que dejaron atrás. Mi teléfono vibró una vez. Un mensaje de mi amigo Eric. ¿Estás bien, tío? No respondí. ¿Qué podía decir? Que mi mujer me dejó por un hombre que probablemente bebía batidos de $40 y tenía una rutina de cuidado de la piel más larga que mi lista de la compra. Que decía que nunca lo lograría, como si fuera una versión subdesarrollada del éxito que ella había desarrollado. Entré en mi habitación, abrí el armario y me quedé mirando el lado vacío donde solía colgar su ropa. Ese lado siempre había olido a lilas y ambición. Ahora solo era madera y aire. Las perchas tintinearon al pasar la mano por ellas, con los dientes metálicos sonriéndome. Fue entonces cuando empezó mi pasión. Al principio, silencioso. Ni un rugido. Ni siquiera una chispa. Solo un poco de calor. Me quedé ahí parado unos 10 minutos antes de decirlo en voz alta. A nadie. Ni siquiera a mí mismo. Sino al silencio. Me convertiré en todo lo que ella creía que no podía ser. Aún no sabía qué significaba eso. No del todo. Pero sabía que dolería menos construir que revolcarse. Empecé poco a poco. Tiré las copas de vino que tanto le gustaban. Quité el marco con la frase que nos hizo colgar sobre la cama, crecer juntos. Vacié la nevera, limpiando los restos de su leche de almendras y sus cremas orgánicas carísimas. La casa se sentía vacía, pero estaba harta de su sombra viviendo sin pagar alquiler. Al día siguiente llamé del trabajo y les dije que necesitaba tiempo. Dijeron, toma lo que necesites. Creo que asumieron que volvería derrotado. Pero no tenía pensado volver en absoluto. Pasé esa semana releyendo todos los cuadernos que había guardado desde la universidad. Cada idea tecnológica que archivé por falta de tiempo o agallas. Bebí café como si fuera agua y esbocé esquemas como si estuviera de vuelta en la residencia universitaria, impulsado por la pasión y los fideos ramen. Al final de esa semana, tenía la base de algo real, algo que sentía como mío. Empecé a diseñar un prototipo para una consultora tecnológica centrada en paneles de inteligencia empresarial dinámicos. Algo ágil, adaptable y escalable. Incluso lo llamé Pulso de Vanguardia. El nombre evocaba movimiento. Desafíos. Pero las noches seguían siendo duras. Me quedaba en la cama,
con un brazo tras la cabeza, mirando el ventilador del techo girar sin parar. Era entonces cuando su voz se colaba. Nunca lo lograrás sin mí. Algunas noches le creí. La mayoría de las noches dejé que la amargura me agudizara. La bloqueé de todo. No porque la odiara, aunque probablemente sí, sino porque no podía permitirme distracciones. Sabía que estaría con él, bebiendo vino en azoteas, riendo en restaurantes que no podía pagar, sonriendo en selfies que le decían al mundo que había subido de nivel. Pero no quería noticias. Quería paz. Y la paz, aprendí, requería aislamiento. Empecé a escribirme una nota cada mañana en una nota adhesiva y a pegarla en el espejo del baño. Ella se rió. Esa fue la primera. ¿Construyes? Ese fue el segundo. Se convirtió en un ritual. Algunos meditan. Me recordé por qué estaba en guerra. Mis amigos dejaron de llamarme después de un tiempo. La mayoría no sabía qué decir. Algunos no querían tomar partido. Y no los culpé. Me había convertido en ese tipo. El que fue abandonado. El que fue reemplazado. El que se esperaba que se desvaneciera en el fondo del resplandor de alguien más. Pero no me desvanecía. Estaba cargando. El dolor me acompañó. No como una herida abierta, sino como una cicatriz que me recordaba el día en que todo se quebró. Su risa aún resonaba en mi memoria a veces. A altas horas de la noche, cuando estaba cansado y el brillo de la pantalla de mi portátil era la única luz en la habitación. Y cada vez que lo hacía, lo usaba. Como combustible. Como prueba. Porque algún día, cuando recordara esa risa, quería que se arrepintiera. No por crueldad, sino porque subestimó al hombre equivocado. Y me aseguraría de que no volviera a cometer ese error. No hubo gritos ni escenas. Ni lágrimas de ninguna de las partes. Solo tinta, silencio y una firma que lo oficializaba todo. Marisa deslizó los papeles del divorcio sobre la mesa lisa de la oficina del abogado como si fuera un menú para llevar. Sus uñas perfectamente cuidadas golpeaban el borde como diciendo, date prisa, Jona. Ya estaba vestida como una mujer que entraba en su nueva vida, cabello rizado, una blusa de diseñador que parecía más apropiada para una sesión de fotos que para un trámite legal, y un bolso que probablemente costaba más que mi laptop. No llevaba anillo de bodas. Hacía semanas que no lo llevaba. Miré los papeles. Su nombre ya estaba firmado con amplias curvas, como un floreo. No solo quería irse, quería alejarse como si nunca hubiera estado ligada a mí. No me inmuté. No supliqué. Mi pluma cruzó la línea. Jona Ellis. Eso era. Era el certificado de defunción de un matrimonio que ya había sido incinerado. Afuera, sonrió y dijo, sin rencor, ¿verdad? Esa fue la última frase que me dijo en persona. La vi caminar hacia un Mercedes negro que esperaba estacionado al otro lado de la calle. Griffin estaba al volante. Ni siquiera se molestó en disimular que me observaba, con los ojos tras unas gafas de sol polarizadas y una mano apoyada con indiferencia en el volante, como si ya hubiera tomado el control de lo que antes era mío. Y, en cierto modo, lo había hecho. Se marcharon antes de que yo me diera la vuelta para irme. El viento levantaba polvo mientras caminaba hacia mi Toyota usado, con una grieta en el parabrisas y 2 cambios de aceite por neblina detrás de mí. Pero no me importaba el coche. Ni mi aspecto. O lo que vino después. Porque algo dentro de mí cambió en el momento en que firmé esos papeles. No fue solo el fin de un matrimonio. Fue el fin de quien solía ser. El hombre que vaciló. El hombre que dudaba. El hombre que creía que solo el amor podía dejar un legado. No luché con ella por la casa. No la quería. Cada rincón olía a viejas discusiones. Cada pared susurraba su nombre. Que se quedara con la vajilla, la mesa del comedor que apenas usábamos y el juego de cuchillos que nos regalaron por nuestro aniversario. Incluso le permití que se quedara con los amigos en común que eran demasiado educados como para elegir un bando, pero que claramente ya habían elegido el suyo. Ese círculo ya estaba cerrado. Ya no tenía intención de ir a tocar puertas donde no me recibían. Lo que quería no podía encasillarse ni repartirse mediante órdenes judiciales.
Quería algo que llevara mi nombre escrito, mi sangre en sus cimientos. No dije ni una palabra a nadie, ni a mis amigos, ni a mis padres. Saqué hasta el último centavo de mis ahorros de emergencia, mi reserva de inversiones que había estado acumulando para algún día, y lo vacié todo en una cuenta que renombré Vanguard Pulse Holdings. El nombre me hizo temblar las manos al escribirlo. Ahora era real. No hay vuelta atrás. Dejé de salir. Dejé de responder a los chats grupales. Incluso dejé que mi suscripción a Netflix caducara. No por disciplina moral, sino porque necesitaba privar a las partes de mí que se alimentaban de comodidad. La comodidad me hacía lenta. La comodidad me ablandaba. Ya no podía permitirme el ablandamiento. Cada mañana, me despertaba a las 6 y escribía una nueva lista de tareas en la ventana con un rotulador de borrado en seco. Investigación de mercado. Maqueta del producto. Estructura de backend. Registro de dominio. Análisis de la competencia. Aún no necesitaba un equipo. Necesitaba movimiento. Un movimiento que algún día pudiera convertirse en impulso. Trabajaba desde mi pequeño escritorio en un rincón del apartamento que acababa de alquilar. Un dormitorio. ¿Austero? Solo un colchón en el suelo y una cafetera que funcionaba como un anciano cojo. No decoré. No encendí velas. Quería que el aire oliera a cafeína, no a nostalgia. Quería que cada centímetro de ese apartamento brillara. Construí durante horas sin pestañear. Creé presentaciones, diseñé flujos de usuario y diseñé interfaces de paneles de control en Canva como si fuera una religión. Leí libros que había ignorado durante años sobre escalabilidad, automatización, ciencia de datos y estrategia de inversión. Me dormí con el portátil sobre el pecho más veces de las que puedo contar. ¿Y las noches que no pude dormir? Escribí correos electrónicos. Fríos. Cientos. Para empresas de capital riesgo, inversores ángeles, aceleradoras de negocios. Esperaba el rechazo. Lo acogí con agrado. Cada no era un paso más cerca del sí. No le conté a nadie sobre Vanguard Pulse. Ni siquiera a Eric, mi mejor amigo desde la universidad. Sabía lo que diría. Hermano, quizás solo tomémonos un tiempo primero. Pero no quería tiempo. Quiero atracción. El mundo ya había avanzado. No iba a quedarme quieto en su polvo. Marissa, mientras tanto, prosperaba, al menos en Internet. Combinando conjuntos con Griffin, catas de vino en la Toscana, fotos de brunch con hashtags como Mejor Vida y Próximo Capítulo. Nunca hice clic en las publicaciones, pero los avances en las historias de amigos en común fueron suficientes. Estaban cuidando su felicidad como si fuera contenido para una marca. Quizás lo fue. Y, sin embargo, nada de eso me conmovió. En realidad, no. Porque cada vez que veía su rostro, me imaginaba ese momento. Su risa resonando en el pasillo de nuestra antigua casa al darme la espalda. Ese sonido me había marcado. Y ahora, lo usaba como combustible. Un mes después de empezar a trabajar, borré mi antigua dirección de correo electrónico. Tenía demasiados fantasmas, demasiados recuerdos basura. Creé uno nuevo con el dominio de mi empresa. Quería que cada correo que enviara reflejara mi futuro. No solo estaba creando una empresa. Estaba construyendo una identidad. Una que ella no reconocería. Una que yo apenas reconocía. El logo apareció una noche a las 3:14. Una onda de pulso oculta dentro de un icono de escudo. Simbolizaba dos cosas, fuerza y ritmo. Estaba aprendiendo a dominar ambas. A finales de esa semana, lancé la versión beta del sitio. Sin mucha fanfarria. Sin anuncio. Solo yo, dándole a publicar y reclinándome en la silla con una sensación que no había sentido en años. Era una certeza. Ni esperanza. Ni desesperación. Certeza. Esto no era venganza. Era reinvención. Que se quedara con los platos elegantes de la boda y los cumplidos vanos de Griffin. Ahora tenía algo mejor. Una misión. Una máquina en marcha. Había firmado esos papeles, claro. Pero lo que realmente firmé ese día no fue un divorcio.
Fue una declaración. ¿Esta versión de mí? No necesitaría el permiso de nadie para volverse inolvidable. No había glamour en ello. Nada de grandes discursos. Sin cámaras. Sin aplausos. Solo luces parpadeantes y un espacio de coworking compartido que olía a café quemado y estrés. Las sillas crujían. La calefacción solo funcionaba la mitad del tiempo. Pero para mí, era tierra sagrada. Era donde Vanguard Pulse vivía, incluso cuando solo era una idea en mi portátil y un fuego tenaz en mi pecho. Mientras Marissa publicaba fotos de las vacaciones con Griffin en un yate en Grecia, yo comía fideos instantáneos en mi escritorio, rogando que no se cayera el wifi mientras programaba integraciones de backend. No estaba creando una startup. Estaba recuperando mi dignidad. Las jornadas de 18 horas no eran una excusa. Eran una cuestión de supervivencia. Llegaba temprano para evitar la avalancha matutina de diseñadores freelance y consultores de marketing, y me quedaba hasta que el conserje nocturno me miraba con esa mirada que decía, ¿sigues aquí? Aún no tenía empleados. Solo un prototipo al que me aferraba y una idea que se negaba a morir, por mucho que la gente se riera. Y la gente se reía. Antiguos colegas. Incluso algunos amigos. Recuerdo vívidamente una llamada de un excompañero llamado Lance, quien una vez me pidió ayuda durante una migración de sistemas. Me comuniqué con él para invitarlo a probar el panel. Tú, dijo, con una voz entre lástima y diversión. Estás creando una empresa ahora. Se rió como si fuera una broma a la que debería haberme unido. No lo hice. Le agradecí su tiempo y colgué antes de poder decir algo de lo que me arrepentiría. O peor aún, algo que no sentía. La duda se coló como moho. Silenciosa. Persistente. Tenía días buenos, momentos en los que solucionaba un error o completaba una nueva función, y me sentía como un adicto. Pero también había días malos. Noches en las que nada funcionaba, mi portátil se bloqueaba y me miraba fijamente en la pantalla negra, preguntándome si Marissa tenía razón. Me preguntaba si la sonrisa de Griffin era el futuro y la mía, el fracaso. Pero no me rendí. No podía. Recuerdo la primera vez que incorporé a alguien más. Se llamaba Lie, una desarrolladora junior que aún estaba en el posgrado, con un hambre desmedida y una inteligencia extraordinaria. No podía permitirme un salario, así que le ofrecí acciones y mentoría. Dijo que sí sin pestañear. Esa fue la primera vez que sentí que quizá no estaba sola. Trabajábamos juntas casi todos los días, a menudo en silencio, a menudo con energías de bebidas energéticas baratas y bagels del día anterior que alguien dejaba en la cocina común. No preguntó por Marissa. No hacía falta. Creo que vio la guerra en mis ojos y simplemente tomó un arma. Dormí en mi coche un fin de semana después de que se colapsara el servidor. No porque no tuviera cama. La tenía. Pero como para cuando arreglé el último error, eran las 3:30 de la madrugada, no podía justificar el viaje de 30 minutos a casa solo para regresar enseguida. Recliné el asiento. Masilla me cubría los ojos, el leve zumbido de una ciudad que no sabía ni le importaba que yo reconstruyera mi vida en sus sombras. Y entonces algo cambió. 3 meses después, recibí respuesta de una de las docenas de empresas a las que les había escrito por correo electrónico. Una empresa de inversión mediana. Estaban hartos de soluciones caras con interfaces recargadas. Querían análisis claros y eficientes con informes en tiempo real. No les importaba mi currículum ni con quién salía mi exesposa. Les importó lo que podía construir. Les di una demostración. 2 días después, firmaron un contrato a corto plazo. ¿El primer cheque? $15,000. Llegó por mensajería en un sobre grueso. No lo abrí enseguida. Lo sostuve en mis manos como si fuera de cristal. Recuerdo estar sentado al volante de mi coche en el aparcamiento detrás del espacio de coworking, mirando mi nombre escrito junto a una cantidad de dinero que me pareció enorme y profundamente personal. No pensaba en cómo lo gastaría. Pensaba en cómo lo había ganado. No porque alguien creyera en mí. No porque alguien me diera una segunda oportunidad. Pero como me negué a desaparecer, lloré en ese coche. No sollozaba mucho. No fue ruidoso. Solo silencioso.
Un alivio profundo que atravesó la armadura que había llevado durante meses. No me sequé la cara hasta que las lágrimas se secaron solas. Esa noche no celebré con champán ni una cena ostentosa. Compré una pizarra. Uno enorme. Lo llevé al espacio de coworking a la mañana siguiente y lo monté junto a nuestro pequeño escritorio. Escribí 3 palabras en la parte superior. No hay vuelta atrás. Más clientes lo siguieron. Poco a poco. Como un grifo que empieza a gotear. Se corrió la voz. Lie trajo a una compañera de clase. Incorporé a un viejo compañero que había sido despedido y estaba cansado de besar las botas corporativas. Trabajábamos con mesas plegables y monitores prestados. Pero empezamos a parecer un equipo de verdad. Y cada día me esforzaba más. No porque intentara demostrarle algo a Marisa, sino porque por fin me estaba demostrando algo a mí mismo. Algunas noches, veía un adelanto de las últimas vacaciones de Griffin en redes sociales. Él y Marisa a caballo en Argentina. Él presentando un menú degustación en París. Las fotos eran brillantes, con filtros, cuidadas. Pero ya no dolían como antes. Se sentían vacías. Como si algo faltara tras las sonrisas caras. No estaba celoso. Estaba ocupado. Estaba construyendo. Y esa fue la diferencia. La gente siempre habla del brillo. El cuerpo de la venganza. La ropa nueva. Las historias de Instagram que gritan, estoy bien sin ti. Pero no hablan del trabajo duro. De las noches en las que cenas cereales y programabas hasta que se te nublaba la vista. De las mañanas en las que te duchas en el lavabo porque no funciona la fontanería, pero aún tienes algo que decir. Las horas invisibles que nadie ve, las que más importan. Viví esas horas. Las desangré. Y ahora, por fin, empezaba a ver lo que me habían comprado. Tracción. La startup no solo sobrevivía, sino que empezaba a prosperar. Los clientes empezaron a recomendar clientes. La pizarra se llenó. El equipo creció. Dejé de dormir en el coche. Volví a dormir. Punto. Alcanzamos nuestro primer mes de 5 cifras. Actualicé el prototipo. Luego, el sitio web. Entonces, nuestro alcance de servicios. Ya no éramos solo una solución. Éramos una presencia. La gente dejó de reír. ¿Y yo? Dejé de mirar atrás. La invitación llegó un miércoles. Cartulina color crema. Letras doradas en relieve. Un sello de lacre, por Dios. Como si se tratara de correspondencia real y no de la respuesta más irónica del mundo. Marisa y Griffin me invitaron cordialmente a su cena de compromiso. 6 meses después de que ella dejara nuestra vida en común, ahora quería que me sentara en una habitación y brindara por ella con otro hombre. Quizás fue lástima. Quizás fue una maniobra de poder. De cualquier manera, fue intencional. Quería que viera el imperio que creía construir en mi ausencia. Me quedé mirando él sobre un buen rato, sin saber si reírme o quemarlo. Pero no hice ninguna de las dos cosas. Lo guardé. Lo puse en el borde de mi pizarra como recordatorio. No porque todavía la quisiera, ya no. Sino porque hay algo especial en ser invitado de nuevo a una habitación donde una vez asumieron que nunca volverías a pertenecer. Ese tipo de invitación no es una rama de olivo. Es un cebo. Y yo ya no era de los que la aceptaban con manos temblorosas. No decidí irme de inmediato. Dejé que la idea se asentara, como si fuera té. Revisé la última declaración de la empresa de Griffin ante la SEC. Había estado siguiendo su rendimiento trimestral desde que llegó a mi vida con esa confianza en sí mismo y refinada. Sus cifras no eran terribles, pero ya no eran doradas. Tuvo algunas caídas. Una carta de advertencia por una proyección fallida. Nada catastrófico, solo grietas finas. Y las grietas se extienden. Así que tomé una decisión. Llegué tarde. A propósito. 35 minutos después de servir el primer plato. El lugar era justo lo que esperaba, pretencioso y carísimo. Un jardín en la azotea envuelto en suaves luces de colores con jazz a un volumen justo para parecer exclusivo.
A Marissa siempre le encantaron las apariencias. La ilusión de elevación. Llevaba un blazer gris oscuro a medida sobre una camisa negra, sin corbata. El corte era limpio y moderno. ¿Discreto? No había cambiado mi rostro, pero el tiempo y el éxito lo habían esculpido con pequeños detalles. Mandíbula más firme. Ojos más definidos. Entré solo. Sin cita. Sin refuerzos. No necesitaba ninguna de las dos. Aporté silencio y confianza, y eso habla más fuerte que cualquier acompañante. La primera persona que me notó fue una de sus amigas de la universidad, de esas que me hablaban como si fuera el proyecto benéfico de Marissa. Sus cejas se alzaron de par en par al verme. Luego le susurró algo a la mujer que estaba a su lado. El efecto dominó empezó ahí. Las cabezas se giraron. Las conversaciones se detuvieron. Sentí que la sala se transformaba, se recalibraba. No esperaban que apareciera así. Como si no estuviera rota. Como si no le hubiera rogado que se quedara. Encontré la mesa de regalos. Todo era predecible, bandejas de plata, copas de champán, un decantador de cristal. Coloqué una sola botella. Rie Vieux Blanc de Blancs, cosecha 2015. Extraño. Care. Qué elegante. No necesité dejar una nota. La etiqueta fue suficiente. Y entonces me giré hacia el centro de la sala, donde empezaban los brindis. Griffin estaba de pie con una copa de champán en una mano y la otra abrazando la cintura de Marissa. ¿Protectore? Estaba radiante. Le concedo eso. Cabello perfecto. Vestido suelto. Una sonrisa fotogénica. Pero no le llegó a los ojos. En realidad, no. Griffin se aclaró la garganta, miró a la multitud y luego me miró fijamente, solo por un segundo. Su voz no vaciló, pero su postura cambió. Más erguida. A la defensiva. A veces, dijo, la vida te da una segunda oportunidad para mejorar. Rises. Afilado. Forzado. Cómplice. Marissa también se rió, inclinando la cabeza hacia él como si lo hubieran ensayado. Se suponía que sería un golpe. Una actuación. Una declaración pública de que había ascendido. Sonreí. Solo una vez. Luego caminé hacia el frente, despacio y con naturalidad, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Felicidades, dije, lo suficientemente alto para que todos los presentes me oyeran. La miré primero. Luego a él. Traje una botella de Rie Vieux. Te encantará. Combina bien con mariscos y falsa confianza. Eso acertó. Un par de invitados se pusieron rígidos. Griffin parpadeó una vez. La sonrisa de Marissa vaciló, apenas un instante. Me incliné, no demasiado cerca, pero lo suficiente para que solo ellos pudieran oírme. Espero que esta segunda oportunidad no venga con una auditoría de la SEC. El último trimestre de Griffin fue interesante. Les di mi aprobación a ambos. No es una amenaza. Solo información. Solo la verdad. Entonces me di la vuelta y me alejé. Lentamente. Sin prisa. Quería que cada paso fuera como una puntuación. No miré atrás. No hacía falta. El silencio a mis espaldas fue suficiente. Ese tipo de silencio solo ocurre cuando una sala llena de gente está demasiado aturdida para hablar. Afuera, la noche era más fresca de lo que esperaba. Respiré hondo. De esos que respiras después de salir de una habitación llena de humo y espejos. No me sentía triunfante. No exactamente. Pero me sentí limpia. Como si por fin me hubiera desprendido de la última capa de la versión que ella había dejado de mí. Mi teléfono vibró unos minutos después. Era Lie. Seguía trabajando hasta tarde, puliendo la interfaz de usuario para un nuevo cliente. Le respondí con una sugerencia y le dije que llegaría temprano. Luego me guardé el teléfono en el bolsillo y caminé 3 cuadras hasta donde estaba estacionado mi auto. De camino a casa, pensé en lo que había dicho Griffin, una segunda oportunidad para mejorar. Quizás era cierto. Pero lo que no se daba cuenta es que, a veces,
la mejora no es una persona. A veces, se trata de convertirse en la versión de uno mismo que nadie esperaba que fuera. El que no necesita venganza porque el crecimiento la hizo irrelevante. El que no necesita quedarse viendo cómo se desmorona. Simplemente deja la botella y vete. Y mientras me alejaba de aquella azotea, con los dedos sueltos sobre el volante, me di cuenta de que volver a presentarte a quienes una vez te juzgaron mal no se trata de mostrarles quién eres ahora. Se trata de recordarte a ti mismo que nunca necesitaste su permiso para ser más. Y eso valió cada hora tranquila y agotadora que me trajo hasta aquí. Era la 1:13 de la madrugada. Aún recuerdo la hora exacta porque acababa de reescribir una integración de API por tercera vez. Me ardían los ojos. La luz azul de mi monitor había empezado a oscurecer todo lo que me rodeaba. El espacio de coworking estaba vacío. Solo yo, mi sudadera y el zumbido sordo de unas máquinas a las que les daba igual si triunfaba o fracasaba. Lie se había ido a casa hacía horas, tras pasar la noche lidiando con un persistente fallo de análisis. Le dije que descansara. Le dije que limpiaría lo que quedara. Siempre lo hacía. Y entonces pasó. El PIN. Al principio, pensé que era solo otra notificación del calendario o una confirmación de pago. Casi lo ignoré. Pero algo me hizo hacer clic. Asunto, hablemos. El remitente era Roland Pierce. Ese nombre ya no debería significar nada. Era solo una nota al pie en mi memoria. Conocí brevemente a Eke en una reunión de negocios durante mi posgrado. Había participado en un panel, vestía un traje azul acero y respondió a una pregunta con la autoridad despectiva que solo el dinero permite. Le estreché la mano y le hablé de un prototipo de tablero que estaba construyendo. Dijo que si alguna vez le crecían dientes, me avisara. Supongo que por fin le habían salido. Abrí el mensaje y lo leí 3 veces. Jonah, he visto tu progreso a través de un antiguo contacto. Vanguard Pulse tiene fuerza. Hablemos. Mi corazón no se aceleró. Latió con fuerza. Lentamente. Profundo. Deliberado. Me recosté en la silla chirriante y dejé que el peso de esas palabras me afectara. Había enviado más de 300 correos electrónicos en los últimos 4 meses. 11 me respondieron. 3 me contactaron activamente. Demasiado inexistente. Y ahora esto. Respondí con un enlace a una reunión y no dormí esa noche. No pude. Mi cuerpo vibraba demasiado por la tensión. Observé el amanecer a través del cristal mugriento de aquel espacio compartido como si fuera algo sagrado. Nos reunimos por Zoom 48 horas después. Roland no se molestó en charlar. Has creado algo sencillo, escalable y disruptivo, dijo, asintiendo mientras hojeaba la presentación que le había enviado por correo electrónico. Pero, sinceramente, no abrí este archivo por tu tecnología. Lo abrí porque recordé cómo me miraste a los ojos cuando presentaste tu proyecto hace años. Como si ya supieras que ibas a superar a todos los presentes. No sonreí. Solo escuché. Esperando. Esto es lo que te ofrezco, continuó, 2,2 millones de capital inicial. Conservarás la participación mayoritaria. Establecemos metas. Tú las alcanzas. Mantienes tu autonomía. ¿Trato? Dije que sí. Ni pestañeé. No negocié. Sabía lo que valía, pero también sabía cómo se veía el impulso cuando llamaba a la puerta. Y no siempre llama 2 veces. El papeleo se aceleró. Más rápido de lo esperado. Para finales de la semana, Vanguard Pulse contaba con una inyección de capital, un asesor legal contratado y una oleada de mensajes de reclutadores y consultores que de repente vieron nuestro potencial. La gente que no respondía a mis correos hace 3 meses ahora me pedía tomar un café y charlar sobre sinergia. Nos mudamos del espacio compartido en 10 días y alquilamos una oficina tipo loft en el centro que antes era un estudio de artista, ladrillo visto, techos altos y mucha luz. Era rústica, sin terminar, perfecta. Compré pizarras blancas más altas que yo y las cubrí con una pared entera. Cada centímetro cuadrado tenía un propósito, mapeo de clientes, cronogramas de lanzamiento, flujos de datos y modelos de proyección.
contratamos a un verdadero responsable de backend. Un estratega de crecimiento. Un diseñador de UX que trabajó en una de las principales plataformas de comercio electrónico. Nos movimos con rapidez, pero con cuidado. No estaba construyendo una máquina de publicidad. Estaba construyendo una fortaleza. La primera adquisición llegó 3 meses después. Un pequeño competidor. Su panel tenía una estética impecable, pero una lógica pésima. Se estaban agotando rápidamente. Los compramos, absorbimos a sus clientes e incorporamos sus activos a nuestra cartera de clientes. Fue el tipo de decisión que hizo que otras firmas se detuvieran a observar. Nada ostentoso. No ruidoso. Solo estratégico. Calculado. En eso nos estábamos convirtiendo, en un motor inteligente disfrazado de startup. Recuerdo estar en nuestra nueva oficina una noche, alrededor de las 8 de la tarde. Todos los demás ya se habían ido a casa. Estaba tranquilo, pero no vacío. Ese silencio que vibra con posibilidades. Miré por la ventana la ciudad que se extendía a mis pies, esa ciudad que una vez me devoró y le ofreció a mi esposa una alternativa más bonita y brillante. ¿Y ahora? Era dueño de un pedazo de su cielo. Pensé en Marisa. Sin amargura. Con claridad. Una vez me miró como si yo fuera todo potencial y nada de futuro. Como si pudiera ser algo, algún día, si ella me ayudaba a moldearme. ¿Y ahora? Había construido algo que ella no podía tocar. De lo que no podía atribuirse el mérito. Ni siquiera podía entender. Puede que Griffin fuera dueño de restaurantes, pero yo era dueño de datos. Y los datos movieron el mundo. Empecé a recibir llamadas de periodistas. Blogueros tecnológicos. Podcasts. La empresa discreta con las métricas más precisas. Un jugador silencioso haciendo movimientos ruidosos. Querían escuchar la historia. Les di lo justo. Ni el dolor. Ni las noches que paso en el coche. Ni la humillación. Solo la arquitectura. La estrategia. La escalada. Empezamos a cerrar contratos que antes parecían sueños. Clientes multinacionales. Fondos de cobertura. Agencias del sector público. Lie, ahora jefa de producto, rediseñó la interfaz desde cero. Nuestra plataforma no solo visualizaba números. Tradujo el caos a claridad. Y entonces llegó el momento en que me di cuenta de que había superado el punto de no retorno. Estaba en un evento privado de networking organizado por Roland. Éramos unos 50. Altos ejecutivos. Inversores. Grandes nombres en círculos pequeños. Estaba junto a la barra, bebiendo bourbon, cuando alguien me tocó el hombro. Me giré y allí estaba Griffin. No estaba Marisa. Solo él. Su rostro vaciló por un segundo. No porque tuviera miedo. Porque estaba confundido. Se suponía que yo sería el jugador al que superaría. El nombre que borró. Y aún así, allí estaba yo, rodeado de gente que quería hablar conmigo. Cuyo respeto no tomé prestado, sino que me lo gané. Jonás, dijo, intentando sonar despreocupado. No sabía que estabas aquí. Levanté mi copa y sonreí. Soy el espacio. No se rió. Solo asintió y se perdió entre la multitud, probablemente dándose cuenta de lo mismo que Marisa pronto comprendería. Ya no solo sobrevivía. Estaba ascendiendo. ¿Y lo mejor? No les debía nada. Dicen que el tiempo lo cura todo. Es mentira. El tiempo no cura. Simplemente agudiza las cosas de forma diferente. No suaviza el recuerdo de la traición. Simplemente te esculpe hasta que puedes llevarlo sin pestañear. Un año después de que Marisa saliera de la casa con Griffin de la mano, volví a cruzarme con ella. Pero esta vez, me aseguré de que me viera. No por casualidad. No por casualidad. A propósito. Empezó como una mañana de rutina. Uno de esos sábados tranquilos en los que la ciudad aún no se había despertado. Acababa de salir de un desayuno con uno de nuestros nuevos socios fintech y me dirigía a nuestra nueva oficina. Satélite en el distrito artístico.
No tenía prisa. Conducía mi nuevo Lucider. Negro grafito con interior de cuero color crema, elegante, silencioso, sin complejos. Un coche que no se compra para presumir. Lo compras porque es arte que puedes conducir. Al acercarme a la intersección cerca de su antiguo barrio, lo vi sin darme cuenta. El condominio. El mismo edificio al que se mudó Marissa con Griffin después de dejarme. Reconocí la pintura gris descascarillada cerca del panel del buzón. La misma grieta en la acera cerca del árbol. Hacía más de un año que no conducía por esta calle. ¿Pero esta mañana? Me sentí bien. Entonces la vi. Cruzaba la calle delante de mí, con pantalones de yoga negros, una sudadera con capucha y un ceño fruncido que probablemente no sabía que llevaba. Llevaba el pelo recogido en un moño descuidado. No brillaba. Ella no se reía. Parecía cansada. No triste. Simplemente agotada. El tipo de mirada que no proviene de una mala noche de sueño. Proviene de semanas, tal vez meses, de una insatisfacción leve que aún no se había admitido. Griffin caminaba detrás de ella, con el teléfono en la mano, navegando como si no estuviera allí. Llevaba el mismo uniforme informal impecable de siempre, pantalones deportivos de diseñador, gafas de aviador y un logo caro asomando por debajo de la chaqueta. No levantó la vista ni una sola vez. No lo necesitaba. Ella no exigía su atención. Disminuí la velocidad al acercarme al semáforo en rojo. No hay necesidad de frenar de golpe. No hay necesidad de armar un escándalo. Solo hay tiempo. Solo la quietud necesaria. ¿No reconoció el coche, por qué iba a reconocerlo? Yo no era el hombre que dejó atrás. No conducía el Toyota destartalado que traqueteaba al pasar por los baches. Yo no era el tipo que le rogaba que se quedara, de pie en un apartamento demasiado pequeño, sin nada más que promesas y planes inconclusos. Vestía una camisa azul marino ajustada, un reloj elegante en la muñeca y una mentalidad 10 pasos por delante de la que tenía antes. Al subir a la acera, sus ojos se posaron en mi coche. Solo una mirada. Y luego una segunda mirada. Más larga. Más despacio. Como si algo en su memoria le llamara la atención. Entonces me vio. No sonreí. No la saludé. No le di la satisfacción de saber cuánto había esperado este momento. Miré al frente. Con gafas de sol. Postura relajada. Como si fuera ruido de fondo en una historia que ya había terminado de escribir. Pero vi su reacción. Vi la confusión, luego la sorpresa, luego algo más tras sus ojos. No es arrepentimiento. Todavía no. Pero sí reconocimiento. Reconoció en quién me había convertido. O quizás, quién ya no era. Tiró de la manga de Griffin. Levantó la vista, primero molesto, luego miró hacia mi coche. No sé si sabía que era yo, pero sabía que alguien importante estaba al volante. Y eso fue suficiente. Se enderezó. Se ajustó las gafas. Demasiado tarde. La luz se puso verde. Arranqué despacio. ¿Tranquilo? Suave. El motor eléctrico no rugía, susurraba. Igual que mi vida había cambiado, silenciosamente, sin fanfarrias, pero con una presencia innegable. Al doblar la esquina, miré por el retrovisor y la vi allí de pie, observándome. Griffin ya había empezado a caminar de nuevo, pero ella no se movió. Simplemente se quedó allí, en la acera por donde una vez se alejó de mí, congelada en un instante que ahora controlaba. Había algo poético en ello. Qué fácil es invertir los roles cuando uno de los dos decide no quedarse roto. Ella solía ser la que avanzaba mientras yo observaba. Ahora yo era el movimiento. Ahora yo era la pregunta que ella no podía responder. Conduje unas cuantas cuadras más antes de permitirme respirar. No con satisfacción. No con presunción. Sino con paz. En ese momento me di cuenta de que no la quería de vuelta. No necesitaba que me persiguiera ni que se explicara. No quería una disculpa, ni siquiera un reconocimiento. Solo quería que me viera de verdad, y que comprendiera que no solo sobrevivía a su ausencia, sino que prosperé en ella.
El silencio que dejó atrás me había parecido insoportable, pero se convirtió en espacio. Espacio que llené de creación, de disciplina, de visión. No tenía ni idea de lo que ese silencio engendraba. Solo sabía lo que creía al alejarse de un hombre con sueños, pero sin medios. ¿Ahora? Ahora yo era el hombre con ambos. Esa noche, volví a mi finca, la de 6 habitaciones, paredes de cristal y una vista de la ciudad que se extendía como una promesa. Me senté en el patio con una copa de Arbec, dejé que la brisa me atravesara el lino de la camisa y vi cómo el sol se fundía con el horizonte. Sin música. Sin distracciones. Solo el sonido del viento y la distancia. Pensé en cuánto tiempo me había llevado dejar de necesitar un cierre. Cuánto luché por alguien que, en realidad, me había dado la espalda mucho antes de irse. Pensé en todos los días que me cuestioné, preguntándome si sus palabras habían sido una profecía o un castigo. Nunca lo lograrás sin mí. Lo había dicho como si fuera un hecho, pero era un reto, y yo le había respondido. Ahora, ya no quería venganza. No quería que su mundo se derrumbara. Solo quería seguir construyendo el mío tan grande, tan completo, tan autosuficiente, que no tuviera más remedio que mirar hacia arriba y darse cuenta de que lo había logrado sin ella, y lo había mejorado. Algunos fantasmas se ven mejor en el retrovisor. No para perseguirlos, sino para sentir una vez, reconocer lo que te enseñaron y seguir adelante. Así lo hice. Y nunca miré atrás. Hay un sonido que hace una puerta pesada cuando se cierra por primera vez bajo tu nombre. No es como las puertas de los alquileres, esas que crujen con el tiempo prestado y los contratos de arrendamiento frágiles. No es el portazo de bisagras baratas ni el clic de una cerradura de seguridad. Es más profundo. Es definitivo. Y cuando firmé los últimos documentos de la herencia y empujé esa enorme puerta de roble negro, ese sonido resonó en mí como una ceremonia. Me quedé un rato en el umbral, con una copa de champán en una mano y las llaves en la otra, como si no supiera qué importaba más. 6 habitaciones. Paredes de cristal. Una vista panorámica de la ciudad que una vez me sumió en la humillación y la pequeñez. Ahora era mía. No solo la casa, sino también la vista. La perspectiva. El mirador. Había subido, en silencio, hasta que todo el horizonte quedó a mis pies. La casa no era solo una compra. Fue una declaración. Vanguard Pulse acababa de cerrar su 6º cliente importante, una firma de logística empresarial cuyas ineficiencias redujimos un 38% solo en el primer mes. Emitieron un cheque tan grande que revisé los ceros 3 veces. Cuando se cerró el trato, no salí. No publiqué nada al respecto. Llamé a mi agente inmobiliario, programé el cierre y elegí la casa que había guardado en mis favoritos hace un año, cuando aún vivía en un estudio con un colchón en el suelo. Me llevó 3 horas firmarlo todo. Leí cada línea. No porque lo dudara, sino porque quería sentir cada firma. Como debe ser cuando construye con manos que una vez tocaron fondo. Esa tarde, después de notariar y archivar los documentos finales, conduje hasta la finca con las ventanillas bajadas, en silencio, sin música. No necesitaba banda sonora. El viento y mis pensamientos me bastaron. Llegué justo cuando el sol empezaba a descender, proyectando un brillo dorado sobre la piedra blanca y los altos paneles de vidrio que rodeaban la fachada de la propiedad. El césped estaba recién cortado. El pasillo estaba enmarcado por pequeñas luces que aún no se habían encendido. Salí al porche, vaso en mano, y me quedé allí, respirando, observando cómo se extendían las sombras. Llevaba una camisa blanca, arremangada hasta los codos, y pantalones grises, una sencillez intencionada. No necesitaba pavonearme. La casa era la que hablaba. Y entonces, como un fantasma invocado por el destino, un coche familiar frenó cerca de la acera. Lo reconocí al instante. El Lexus plateado de Marisa. Se movía como si estuviera buscando. O tal vez fue la cruel inoportunidad del destino. Tal vez fue algo completamente distinto. Dentro, Griffin estaba sentado al volante, con gafas de sol puestas y una expresión indescifrable. Estaba en el asiento del copiloto, con el teléfono en el regazo y las manos inquietas. Levantó la vista justo cuando el coche se detuvo justo delante de mi casa. Se quedó boquiabierta.
No exagerado. No dramático. Solo lo suficiente para que supiera que ella no lo sabía. No lo esperaba. No había visto mi nombre en el informe del comprador. No se había dado cuenta de que esta propiedad, la que se escondía tras setos y verjas de hierro, ahora pertenecía al hombre que dejó atrás en un modesto apartamento con un fregadero roto y demasiados sueños. Levanté mi copa de champán hacia ellos. Ni un saludo. Ni un brindis. Solo un simple y silencioso reconocimiento. Sus ojos se clavaron en los míos. Luego miró más allá de mí, hacia la casa, las altas ventanas, la curvatura del balcón, el brillo de la piscina apenas visible desde un ángulo lateral. La sonrisa de Griffin se desvaneció. La vi desaparecer en cámara lenta. La confianza que llevaba, como colonia, se desvaneció tras el parabrisas. Intentó no parecer sorprendido, pero ese era el problema del ego, no sabe cómo ocultar la decepción. No me moví. No me acerqué. Quería que sintieran la distancia. No el espacio físico, sino el abismo emocional que se había formado entre quién era entonces y en quién me había convertido. No podían cruzarlo. Ya no. No salieron. No saludaron. Se quedaron allí sentados unos segundos más, y luego, sin hacer señales, el coche avanzó y desapareció colina abajo. No los perseguí. Volví a mi puerta, entré y la cerré. El eco de esa puerta al cerrarse vibró por la entrada, por mi pecho, por cada parte de mí que ansiaba un cierre. Y así, dejé de necesitarlo. El interior de la finca aún olía a pintura y pulimento frescos. Los suelos de mármol estaban frescos. El pasillo se extendía hasta una sala de estar en desnivel con chimenea empotrada y un sofá modular envolvente, en el que ni siquiera me había sentado. Había ventanales que enmarcaban la ciudad como un cuadro viviente. Caminé lentamente por las habitaciones, toqué las encimeras, pasé los dedos por la barandilla de la escalera de caracol. La oficina del piso de arriba ya estaba preparada para la productividad, mi nombre estaba grabado en la puerta de cristal. Esto no era venganza. Esto no era una farsa. Así se veía cuando te negabas a ser pequeña. No había fotos de Marissa en esta casa. Sin fantasmas. Sin ecos. Las habitaciones estaban llenas solo de silencio y potencial. Me quedé en el dormitorio principal, todavía vestido del día anterior, contemplando la vista desde la ventana de la esquina. Se veía el horizonte a kilómetros de distancia. Coches diminutos abajo, edificios como piezas de ajedrez. Podría haberme quedado en ese momento para siempre. Pero en lugar de eso, saqué mi teléfono y abrí una nueva nota. Así es como se ve el edificio. Entonces apagué el teléfono. Esa noche, pedí una botella de Barolo. La abrí yo solo y me senté junto a la piscina mientras las luces se reflejaban en el agua. Pensé en todo lo que había perdido. La traición. Las risas. Los nombres susurrados en las fiestas. Las noches que trabajé hasta que se me nublaron los ojos y me dolió el cuerpo. El silencio que me esperaba en habitaciones vacías. El juicio frío de quienes creían que nunca me levantaría. Y ahora aquí estaba. No solo de pie. No solo sobreviviendo. Hogar. En mi propio porche, en mi propia puerta. En una casa que compré con determinación y visión, sin permiso de nadie. No era solo una dirección. Era una prueba. Y planeé dormir esa noche con todas las ventanas abiertas, dejando que el aire llevara mi historia al mundo, no como una advertencia, sino como un susurro. Lo logró. Empezó con un hola. Solo eso. Sin puntuación. Sin nombre. Sin contexto. Solo 3 letras parpadeando en la pantalla de mi teléfono como un susurro que no pedí. Estaba en mi cocina, la de las encimeras de piedra importada y la máquina de café expreso que costaba más que la cama que Marissa y yo compartíamos. Apenas había salido el sol. Acababa de terminar una carrera por las colinas, con los pulmones aún llenos de ese aire limpio y tranquilo que siempre me ayudaba a pensar. Allí estaba él. Su nombre. Brillando en la pantalla como si nunca hubiera perdido su lugar. Marissa. A ese bola le siguió un segundo mensaje 3 minutos después. No esperaba que esa casa fuera tuya.
La miré un buen rato. Sin rabia. Ni siquiera sorpresa. Solo curiosidad. Ella lo sabía. De alguna manera, la noticia se había difundido. Quizás por un vecino. Quizás por un amigo en común que pasó en coche y no podía creer lo que veía. Quizás incluso el propio Griffin, quien probablemente se dio cuenta de que el hombre del que una vez se burló ahora vivía en la casa que se suponía era su nivel. No respondí. No de inmediato. En absoluto, la verdad. Pasaron 10 minutos. Y entonces, otro ping. ¿Te ves, increíble, Jonah? Dejé el teléfono en la encimera y me puse a preparar el desayuno. Huevos. Tostada de aguacate. Cosas sencillas que solía compartir con ella los domingos tranquilos, cuando aún creíamos que el esfuerzo era amor. Los mensajes llegaban a ráfagas como gotas de lluvia sobre un tejado. Cada uno más suave que el anterior, cada uno regresando a un lugar donde ya no vivía. Ni siquiera sé qué decir. ¿Podemos hablar? No es lo que piensas. Eso me hizo reflexionar. Porque ya no pensaba en nada. Esa era la diferencia. No estaba enfadada. No ansiaba que se explicara. No me importaba cuándo conoció a Griffin ni cuánto tiempo estuvieron dando vueltas tras la cortina. No necesitaba respuestas. Ya había pasado por lo peor, que alguien a quien una vez le habría dado todo me dijera que no era suficiente. Así que hice lo más poderoso que pude. No dije nada. Y en ese silencio, sentí que algo se levantaba, como una costra que finalmente se desprendía sin dolor. Marisa siguió enviando mensajes durante días. No constantemente, pero sí lo suficiente. Un goteo digital de culpa, nostalgia y anhelo apenas disimulado. No dijo que me extrañaba. No se disculpó. Pero había espacios entre sus palabras que decían lo que el orgullo no le permitía escribir. Vi la entrevista de Forbes. ¿De verdad que lo lograste? Solo que estábamos en lugares diferentes en aquel entonces. No pensé que lo lograrías. Ahí estaba. No era exactamente una disculpa. Era más bien una confesión. Ese último mensaje quedó flotando en el aire durante horas. Lo releí una vez mientras estaba sentado en el balcón esa noche, con un vaso de bourbon en la mano, viendo cómo la ciudad se iluminaba a mis pies. La misma ciudad donde ella rió al despedirse de mí. La misma ciudad donde Griffin la presentó como premio, como prueba de que me habían reemplazado. Recordé el día que dijo que jamás lo lograría sin ella. Como me miró como si fuera un plan a medio hacer. Su risa me había quemado el pecho como una marca. Pero esa llama se había apagado hacía tiempo. Y lo que quedaba era acero. Abrí nuestro historial de chat y lo repasé todo. A los mensajes de cuando me deseaba suerte antes de las reuniones. Cuando me pedía que recogiera a Taí de camino a casa. Cuando me enviaba corazones, memes tontos y fotos semidesnudas desde el espejo del baño, diciéndome que estaba deseando que llegara a casa. Esa era una Marisa diferente. Una versión que no había visto en mucho tiempo. Que Marisa había desaparecido mucho antes del divorcio. Mucho antes de Griffin. Salí del chat y desactivé las notificaciones de su número. No estaba bloqueada, solo silenciada. Quería que supiera que sus mensajes se entregaban, pero no los recibía. Porque la verdad era que no me escribía. No realmente. Estaba enviando mensajes a la versión de mí que nunca pensó que existiría. El hombre en el que no creía. Y ahora que él era real, ahora que prosperaba, ella quería la proximidad de ese brillo. Pero yo ya no brillaba para ella. No tenía nada que demostrar. Ni a ella ni a nadie. Más tarde esa semana, Lie notó que algo no iba bien durante una reunión. ¿Estás bien?, preguntó, observándome con discreta preocupación. Asentí. Sí, solo, recordando cómo se sentía el silencio. Ella no presionó. Nunca lo hizo. Eso es lo que me gustó de ella. Ella respetaba los espacios que otros siempre intentaban llenar. Ese viernes, organicé una pequeña cena en la finca para el equipo. Solo éramos 12, el equipo directivo, nuestros primeros clientes y un par de asesores de confianza. Bebimos, reímos,
contamos historias de lo cerca que estuvimos de abandonar esto al principio. Me levanté durante el postre y brindé. Por los escépticos, dije. Que siempre nos recuerden lo que se siente ser subestimado. Y que sigamos construyendo hasta que sus voces se vuelvan irrelevantes. Aplaudieron. No porque fuera poético, sino porque ellos también lo habían vivido. A cada persona en esa sala se lo habían dicho, no, más veces de las que podían contar. Y ahora formaban parte de algo más grande que la venganza. Eran parte de la prueba. Después de que todos se fueran, me senté solo junto a la piscina, con las piernas colgando en el agua, mientras el reflejo de las luces de la ciudad ondulaba a mi lado. Mi teléfono vibró de nuevo. Marisa. Extraño cómo creías en mí. Y por un instante, solo un destello, sentí algo. No tristeza. No ira. Sino empatía. Porque ahora entendí algo que ella nunca entendió. La fe no se exige. ¿Se gana? Y por fin aprendí a dármelo. No respondí. En cambio, apagué el teléfono, me recosté en el borde fresco de la piedra y cerré los ojos. La brisa era suave. El silencio, ininterrumpido. Y en ese silencio, encontré la paz que ella jamás podría interrumpir. Mi venganza no fue fuego. Fue libertad. Y la usé como una armadura. Las luces eran cálidas, no intensas. Las colocaron en la posición justa para crear un halo suave que me hacía sentir como si siempre hubiera pertenecido a ese asiento. Frente a mí estaba sentado un hombre llamado Darren Fielding, presentador de un podcast de tecnología y finanzas que Griffin prácticamente le rogaba que incluyera. Se llamaba El Pináculo. El tipo de programa que separaba la expectativa del legado. Sabía lo que significaba ese momento. No para ellos, para mí. No era solo una característica. Era un punto de referencia en la historia. La parte donde el hombre al que todos descartaban entra en escena, tranquilo, sin ataduras y con el control absoluto. Darren se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en la mesa, con la voz serena y una curiosidad practicada. Entonces, Jonah, la pregunta que todos se hacen al oír tu nombre ahora es simple, ¿cómo? ¿Cómo pasaste de ser, seamos francos, el tipo abandonado, al hombre que dirige una de las empresas de análisis más vigiladas del país? Ni me inmuté. No me encogí. Sonreí. Me subestimaron, dije. Y no discutí con nadie sobre eso. Simplemente trabajé. Él rió entre dientes, asintiendo. Justo. Pero aún así, tenía que haber un punto de inflexión. Algo que encajara. Había muchas, dije. ¿Pero la verdadera? Mi exesposa me dijo que nunca lo lograría sin ella. Darren hizo una pausa. Vi cómo el brillo de sus ojos se agudizaba. Esa era la frase. Esa era la frase clave. Ella se fue, continué, por alguien más ostentoso. Más rico. En aquel entonces. Ella quería el producto terminado. Yo aún estaba en plena transformación. La sala estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de la consola de sonido de fondo. Su productor levantó un dedo, sigue adelante. ¿Y qué hiciste?, preguntó Darren. No le rogué. No perseguí. No me enfurecí. Construí. Cada insulto, cada duda. Cada vez que alguien me decía que no era capaz, lo usaba como materia prima. Sonrió. Ese es el tipo de frase que la gente cita. Bien, dije, imitando su sonrisa. Entonces cita esto también, necesitaba más. Así que me entregué más y construí algo que no necesitaba compartir. Eso funcionó. Lo vi en su expresión, en su leve reclinación en la silla, en el reconocimiento de que esto no era solo una narrativa de redención, sino una evolución. Y no lo decía con amargura. Solo con claridad. Hablamos durante 30 minutos más. Sobre Vanguard Pulse, los inicios de las cenas de ramen, dormir en mi coche, el momento en que recibí mi primer cheque, la financiación inicial, la adquisición que hizo que la competencia nos tomara en serio. Hablé con franqueza. Sin dramatismo. Sin adornos. Solo la verdad, sin egoísmo, con un toque de coraje.
Última pregunta, dijo Darren, inclinándose de nuevo. ¿Crees que está viendo esto? Lo miré a los ojos. Tranquila. Firme. Eso espero, dije. Así que por fin está aprendiendo algo de mí. No había veneno en ello. Solo la verdad. Porque a pesar de todas las palabras que una vez usó para grabarme en la columna, ninguna tenía ya poder. Eran ecos. Se había alejado del plano. Y ahora el edificio estaba terminado. Después de la grabación, estreché la mano del equipo, les di las gracias y salí a la luz del atardecer. La ciudad seguía en movimiento. Todavía latía. Pero yo ya era intocable, no por arrogancia, sino porque me había convertido en mi propio centro de gravedad. Mientras caminaba de vuelta a mi coche, mi teléfono vibró de nuevo. Notificaciones. Mensajes. Menciones. La entrevista ni siquiera se había publicado, pero Darren ya había publicado una foto entre bastidores de nosotros en plena conversación con una cita del episodio. Necesitaba más. Así que me di más. ¿Y la sección de comentarios? ¡Qué pasada! Esto es oro. ¿Quién es este tipo? ¿Un nuevo episodio favorito? Pero lo que más me impactó fue el mensaje privado que llegó 5 minutos después. De ella. Marissa, acabo de ver la publicación. ¿De verdad que lo lograste? Eres increíble, Jonah. No lo abrí. No hacía falta. El avance lo decía todo. Podía imaginármela ahora, con el teléfono en la mano, en algún lugar de ese piso que una vez llamó una mejora. Quizás Griffin no estaba en casa. Quizás lo era, y ella seguía escribiéndome mensajes. Quizás se sirvió una copa de vino y se sentó en el borde de la cama, viendo un vídeo mío en la pantalla, intentando comprender cómo el hombre que dejó se había convertido en esta versión de sí mismo. Pero la cuestión con la evolución es que es silenciosa. No se anuncia con bombos y platillos. Simplemente aparece un día, irreconocible para quienes una vez te confundieron con débil. Conduje a casa con las ventanillas bajadas. Sin música. Solo el sonido del viento y el tenue sonido de un cierre que no necesitaba confrontación. Cuando el episodio se estrenó 3 días después, explotó. El Twitter tecnológico se llenó de entusiasmo. LinkedIn se llenó de reposts y amenazas de reacción. De repente, todos los inversores que antes ignoraban mis correos querían reuniones. Todos los podcasts querían presentarme. Ya no era solo un director ejecutivo, era un símbolo. Prueba de que la perseverancia silenciosa supera a la partida ruidosa. Lie pasó por mi oficina con su portátil abierto. Acabábamos de superar las 500.000 visitas en menos de un día. Asentí, hojeando las notas en mi escritorio. Bien. Déjalo respirar. Dudó antes de irse. ¿Crees que lo está viendo en repetición? Levanté la vista. Quizás. Pero está viendo algo que ya no es suyo. Esa es la diferencia. Ese fin de semana, organicé una mesa redonda a puerta cerrada en la finca con otros 3 fundadores que habían construido sus empresas a partir del rechazo. No hablamos de exparejas ni de traición. Hablamos de tracción, liderazgo y disciplina financiera. Pero hubo un momento, tarde en la noche, después de que el vino nos hubiera bajado la guardia, cuando uno de ellos dijo, mi ex me dijo que solo era un soñador. Levanté mi copa y sonreí. Los soñadores construyen horizontes. Los escépticos solo observan. Esa noche, antes de dormir, abrí su último mensaje. Eres increíble. Lo miré fijamente unos segundos. Luego borré. Ninguna respuesta. Ningún rastro. Ninguna culpa. No necesitaba bloquearla. Ya estaba fuera de mi alcance. Había pasado exactamente un año desde que Marissa nos esperaba en la puerta con sus bolsos, sus tacones y la silueta petulante de Griffin. Un año desde que me dijo que jamás lo lograría sin ella. Un año desde que me quedé mirando un armario vacío y me prometí que me convertiría en todo lo que ella creía que no podía ser y mucho más. Así que organicé una fiesta. Nada de ruido. Nada de espectáculo. Una reunión en la azotea con la gente importante. Mi equipo. Mi familia.
Algunos de los primeros creyentes que me vieron romper, doblegarme y reconstruirme. La terraza brillaba bajo las luces de cadena que rodeaban las vigas de acero, y el suave jazz zumbaba entre las conversaciones. Las risas subían como burbujas de champán. Ya no se trataba de venganza ni de demostrar nada. Fue gratitud. Fue gracia. Y fue mía. Mis padres estaban allí, orgullosos y tranquilos, sosteniendo vasos de agua con gas e intercambiando sonrisas con mi directora de operaciones, Lie, quien la semana pasada había logrado un lanzamiento que duplicó nuestra cartera de clientes. Mi sobrina bailaba descalza bajo las luces, con sus rizos ondeando. Su risa con ese sonido que te hace olvidar que algo se rompió. Era paz. Paz ganada. Mientras la noche refrescaba y las luces de la ciudad cobraban vida, Lie golpeó su vaso con una cuchara y pidió atención. La charla se calmó. La gente se giró. Ella se quedó de pie al borde de la terraza, con una copa de vino en la mano, y sonrió. Dirigiéndose a los silenciosos reconstructores, comenzó. ¿A quienes no gritan cuando los derriban? ¿A quienes no exhiben su dolor para llamar la atención? ¿A quienes no se defienden con palabras, sino con trabajo? Esto, señaló a su alrededor, es lo que se ve cuando alguien prefiere la disciplina al drama. Todos hemos visto a Jonás construir algo de las cenizas. No para aplaudir. No por validación. Sino porque sabía de lo que era capaz, incluso cuando nadie más lo sabía. Así que brindemos por mostrar resultados. Al silencio que habla más fuerte que cualquier otra cosa. Y a nuestro fundador, quien nos recordó a todos que el éxito no grita. Simplemente se hace presente. Los aplausos fueron suaves al principio, luego aumentaron. No sabía dónde poner las manos. Nunca se me había dado bien llamar la atención. Pero aún así levanté mi copa, capté la mirada de Lie y le hice un leve gesto de asentimiento. Gracias. Después, caminé hasta la barandilla y me apoyé en ella, dejando que la ciudad se extendiera ante mí como un mapa que por fin había aprendido a leer. El horizonte resplandecía. El aire era fresco. Abajo, los coches se movían como pulsos constantes, rítmicos, vivos. Marissa ya no importaba. Eso me sorprendió más que nada. No quería que le hiciera daño. No necesitaba que se sintiera pequeña. No anhelaba ese momento que una vez viví en mi mente, ella de rodillas, rogando por una segunda oportunidad. Nunca llegó. Porque dejé de necesitarlo. Había construido algo demasiado grande para caber en el pasado. Metí la mano en el bolsillo y saqué lo último que me quedaba, una foto. No de ella. De mí. De la noche en que se fue. Me veía destrozada. ¿Pequeña? Mis ojos estaban hundidos. Lo tomé sin pensarlo, de pie frente al espejo como si intentara documentar el fondo. Lo partí por la mitad. Lo dejé caer por el borde. El viento atrapó los pedazos y los arrastró hacia el cielo, luego hacia abajo, y luego lejos. Déjalo ir, pensé. Déjala ir. Lie se reunió conmigo en la barandilla, sosteniendo 2 vasos de bourbon. Me dio uno. ¿Lo lograste? Me volví hacia ella. No. Lo hicimos. Sonrió y chocó su copa contra la mía. No hubo fuegos artificiales. No hubo gran final. Solo el silencio de una noche bien merecida y la alegría serena de quienes habían sobrevivido lo suficiente para volver a sonreír. Cuando se fue el último invitado, me quedé en la terraza. ¿Solo? Me senté en la silla del rincón más alejado, la que daba al borde sin obstáculos. El horizonte parpadeaba, firme y tranquilo, como un corazón que aún latía después del dolor. Pensé en el viaje. Los largos días. Las largas noches. El rechazo. El silencio. La rutina. Los momentos en los que me pregunté si alguna vez me sentiría mejor. ¿Y ahora? Ahora sí. El cierre no fue una conversación. No fue un mensaje. Ni siquiera se dio cuenta de que había cometido un error. El cierre era una vista. Y desde esta altura, no necesitaba que nadie me devolviera el saludo.